Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Continuamos en nuestro Comunicarte de lunes y ahora recibimos a María José Lira, licenciada en Historia y máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, directora ejecutiva del Museo de Bomberos de Santiago, más conocido como MUDO en redes sociales. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, Antonella, ¿y tú? Estoy bien, contenta de recibirte acá y bueno, nosotros tuvimos una conversación y vamos a repetir más o menos algunas de las cosas. Ajá. Cuando estuviste hace un rato y yo también estaba en Radio Universidad de Chile, porque yo creo que hay muchísima gente que no sabe que en el casco histórico está abierto para todo público el Museo de Bomberos. Entonces, lo primero preguntarte, ¿qué hay en el Museo de Bomberos? Bueno, el Museo de Bomberos, también contarte dónde queda, quizás, ¿o no? Sí. Queda en Santo Domingo 978, que es entre Puente y 21 de Mayo. Y el museo es un espacio muy lindo, tiene el acceso a través de una plaza podríamos decir pública, que está abierta en el horario del museo. Y en el museo hay 7 salas que cuentan la historia de los bomberos y las bomberas de Chile, los avances tecnológicos, los grandes incendios, los avances, las transformaciones de los materiales con los que apagan el fuego, los mártires también, y termina contando un poco a través de bomberas y bomberos de Chile, porque son bomberos, que es como el tema más valórico y más personal. Entonces es un recorrido muy entretenido, bien didáctico y bien interactivo. Sí. Ahora, tiene harto éxito la exhibición. Sí, bueno, ustedes si quieren curiosear antes de ir, hay la posibilidad de que ustedes lo visiten en 360 a través de la web, entonces ahí pueden echar una mirada, pero una de las cosas que ustedes hacen con mucha potencia es trabajar con colegios. Sí. Y me da mucha curiosidad, ¿qué es lo que más le llama la atención a los niños y niñas cuando van al museo? Ay, es que todo, pues yo te diría que hasta como quinto básico más o menos, todos quieren ser bomberas o bomberos. Entonces, bueno, y tenemos un plan desde kinder a cuarto medio basado en el currículum escolar. Por lo tanto, trabajamos los temas que trabajan esos cursos. Entonces, en general, está la visita típica que tú recorres todo, pero tratamos de ofrecer estas visitas especializadas para poder aprovechar bien. Entonces, depende de lo que les toque ver. Pero yo te diría que la sala de material mayor, que se llama, que es la evolución de los carros, causa sensación, porque es muy lindo, son muy bonitos además los carros. La sala SIM, que es la sala interactiva, esa no te la expliqué antes, también es muy entretenida para los niños y niñas. ¿Qué es la SIM que hay ahí? ¿Qué encontramos? Encontramos una cocina interactiva que te enseña, bueno, a niños, está pensada para niños de 7 años hacia arriba, cómo prevenir incendios en el hogar. Que la inauguramos el 2021, la hicimos en conjunto con la Fundación Mustakis. Y fue todo esto porque hablando con bomberos nos decían que la mayor cantidad de accidentes domésticos se producen en las cocinas. Entonces hicimos una cocina interactiva donde hay unos personajes que hacen como locuras, popcorn, y ellos te van enseñando qué hacer, o sea, a cuánta distancia poner la ropa a la estufa, dejar cortar la llave de paso, el uso de las zapatillas eléctricas, ponte tú, que no podéis sobrecargarla, la campana en la cocina, etcétera. ¿Y qué hacer en caso de incendio? Eso es lo más importante. Inmediatamente empezó en el hervidor. El hervidor también, todo. Sí. Un gran tema. Un gran tema, sí. Y sobre todo, ¿qué hacer en caso de incendio? Porque en el fondo mucha gente nos contaban los bomberos cuando lo hicimos. Tuvimos como 3 años haciendo esta sala. Los niños vuelven a buscar al peluche. Las personas no quieren salir por no dejar su casa, entonces muchos mueren. Sí. Entonces acá como que repetimos permanentemente que hay que salir, no volver y llamar a los bomberos. Ese es como el gran mensaje de esa sala, y esa sala tiene mucho éxito. Claro, y además porque siempre que, o sea, hay un doble atractivo, está el storytelling, así como que hay un par de personajes que te están contando como medio divertido. Claro. Y por otro lado es el poder acercarte a algo que ya está muy cerca de tu cotidiano y decir, ese podría ser yo. Sí. Exacto. ¿Y sabéis lo que pasa sobre todo, Antonella? Que en Chile no hay cultura de prevención, entonces no se sabe. De hecho, cuando hicimos la sala, yo no sabía nada. O sea, deberíamos tener un extintor, un sensor de humo, un montón de cosas que no sabemos. Entonces, creemos que también ahí hay un mensaje muy potente y que nos interesa que mucha gente visite ese espacio, sobre todo. Ahora, María José, yo creo que en este mundo de descrédito institucional, los bomberos son de las pocas instituciones que se mantiene así como intachable, ¿no? Y a la que todos les queremos mucho. También tiene que ver con el tema del voluntariado, sin duda, ¿cierto? Que yo siempre creo que se tiene que revisar
el tema del voluntariado, ¿no? Y el trabajo así como heroico, ¿no? Del bombero. Quería preguntarte también sobre esa relación con la institución de bomberos y la valoración que tiene en términos sociales esa institución. Sí, pues bueno, lleva ya varios años, yo me atrevería a decir 8, quizás más, siendo la institución como más confiable de Chile. Entonces también pasa eso, que hay algo muy lindo que se genera en el museo, que es entrar al Museo de Bomberos y todos quieren ser, todos aman los bomberos. Mucha gente va porque tuvo una historia, que lo salvaron y quieren ir a conocer o agradecer. Entonces se genera un vínculo en la comunidad que es mucho más fácil que quizás un museo de arte, ponte tú, ¿cachai? Como la cosa comunitaria, es muy lindo ver ese vínculo. Y para nosotros también es un orgullo. Si bien el equipo del museo no hay ningún bombero ni bombera, somos todos del mundo de la cultura, trabajamos también con este peso valórico, con esta historia súper potente. Ya van a ser 162 años que existe el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Entonces eso es muy importante. Que se creó después del incendio de la compañía, claro, donde murieron casi 2.000 mujeres. Mujeres y sus hijos. O sea, si no, léanse por favor el libro de la Fran Solar, que es una maravilla, El buzón de las impuras, donde habla de eso, ¿no? Y cuando una de las cosas que a uno más le impacta de ese libro es lo poco preparada que estaba la institución, en este caso la Iglesia Católica, bueno, las decisiones macabras que se tomaron, pero como no había, o sea, como era tan evitable lo que pasó. Eso es lo que me pasa. Sí. Por eso el libro es muy indignante, es una maravilla de libro igual. Pero tiene que conocerse esa historia, o sea, absolutamente. Bueno, de hecho, y ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Yo entrevisté varias veces a la Fran sobre ese libro, la acompañé en presentaciones y etcétera. Me encanta que ese libro sea el libro chileno que más tiempo ha estado en los libros más leídos. Y ella estaba muy obsesionada con que esa historia se tenía que conocer. Y que después de esa tragedia fue que se creó el Cuerpo de Bomberos Santiago. O sea, es como piensen, esto pasó en un momento donde no había bomberos. Entonces tampoco había manera como de reaccionar, ¿cierto? Sobre eso. O sea, como hubo gente que trató de ayudar, pero claro, fue todo eficazmente no había. Claro, entonces también preguntarte por qué tener un museo, porque es importante para una institución como Bomberos hacer memoria de lo que ha sido su historia y también vincularla con el presente. Bueno, yo creo que tiene que ver con la misión del museo también, es dar a conocer la historia de la institución, precisamente para disminuir emergencias. Y ahí fue cuando, bueno, este museo tiene el origen en el año 80, que había un pequeño museo dirigido por bomberos y que la sala donde estaba sufrió por terremotos varios daños y se hizo este museo y ahí se replanteó un poco, pero claramente es dar a conocer la historia, los avances tecnológicos y el aporte que han hecho a la ciudadanía. Eso es como el fuerte. Pero cuando ya el museo empezó a funcionar, porque vamos a cumplir 8 años, yo he estado desde el inicio, nos dimos cuenta que teníamos que educar en prevención. Que esa era la patita que te trae al presente y que te da sentido. Y yo creo que finalmente en todas las instituciones culturales la memoria es súper importante, pero lo tienes que traer en algo concreto para también poder llegar a la comunidad. Entonces acá tenemos como contar esta historia y también tú te das cuenta todos los desastres que han habido en Chile y cómo Bomberos también ha sido súper eficiente, súper capacitado para llevarlo a cabo en el fondo, para poder frenarlo. Entonces, bueno, faltaba también, ahora eduquemos en prevención y así con ambas patas, digamos, ojalá lograr que disminuyan las emergencias. Sí. Eso es. Sí, yo creo que hay algo que es interesante en ese sentido, ¿no? Porque hay este museo en particular, y ahí quería preguntarte también como dentro de la expertise tú decías que tú misma y todo el equipo del museo no son bomberos, ni vienen de esa institución, sino que vienen de la cultura. Y de la museografía, etcétera. Entonces, preguntarte a ti como gestora cultural, ¿cierto? Y como investigadora en historia y patrimonio, ¿qué te pasó cuando de repente te encontraste con este acervo, ¿no? Material que tiene Bomberos. ¿Qué les pasó a ustedes como equipo? Porque el museo es relativamente joven, entonces cuando lo formaron dijeron, wow, pero esta historia hay que contar, esto hay que mostrarlo. Por ejemplo, el objeto del mes, tienen ahí en la web todos los, que es el escudo del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que es muy bello, de 1863, entonces preguntarte por eso mismo, ¿no? Como cuando ustedes llegaron y la institución les dijo, miren, aquí están, jueguen, ¿no? ¿Qué les pasó? Bueno, todos llegamos con el museo montado, ese fue un equipo que trabajó antes, pero yo recuerdo perfecto cuando fui a conocer este museo y era impresionante, de partida la cantidad de objetos, bueno, la cantidad de historia, de años. Sí, pues. Y sobre todo, los bomberos tienen algo que es muy lindo en términos de patrimonio, que conservan todo.
todo lo lo mejor, conservan. a lo mejor porque saben que las cosas se queman. Claro, pero hay muchas cosas que... Hay muchos objetos de nosotros que podríamos... De hecho, los tenemos que los toquen, porque hay muchas mangueras, muchos pitones, como que no son tan valiosos en términos de que si los tocáis se pueden echar a perder, claro, digamos. Pero, efectivamente, tienen... esta historia son de mucha tradición. O sea, todos los bomberos tienen un tema con la tradición y con toda su historia muy importante. Y además guardan todo. Entonces tú llegas a un museo, son 800 metros cuadrados, 7 salas, y tenemos hay 300 objetos en exhibición de 1500. Entonces es una enormidad. Y ahí vais viendo, claro, cómo en estos años la cantidad de avances que ha tenido. O sea, hay una máquina para enrollar mangueras. Y es una cuestión enorme cuando hoy día hay unos sistemas mucho más pequeños. Entonces, y todo te va contando de cómo han ido trabajando y mejorando también. Sí. Ahora, también, perdón María José, eso, o sea, la historia de una institución como Bomberos también es la historia de Chile, pensaría, ¿no? Totalmente. Y del acceso y de la tecnología y de las políticas de prevención, o no, o la inexistencia de ellas, ¿no? Hay algo ahí que que también nos ayuda a mirar cómo era Santiago en cierto momento, o otros lugares de Chile. Quería preguntar también, ¿qué te pasa a ti y al equipo como curadores, estoy pensando? Pues si tú dices hoy día hay 300 de 1500, ustedes tuvieron que tomar una decisión y decir, esto es lo que vamos a mostrar, ¿no? Pero eso siempre deja cosas afuera que son súper interesantes. Entonces preguntarte cómo van curando, cómo van cambiando lo que están mostrando. Bueno, como te conté, nosotros llegamos con el museo montado. De hecho, ahí estaba la conservadora y yo, ni siquiera estaba el resto. Esto fue antes que abriera el museo. Y ahora que ya vamos a cumplir 8 años, hemos ido haciendo pequeños cambios, porque igual cuesta instalar los discursos y que te visiten. Entonces dijimos, bueno, que dure unos 10 años. Y hemos ido haciendo cambios, y sobre todo el más importante ha sido en términos de género. Entonces, ponte tú, está la máquina con la que se recibió el llamado a la moneda, con una maniquí mujer, listo, como sin nada. Y le pusimos unos paneles y contamos el rol de la mujer en el cuerpo de bomberos. Y cuando entró la mujer, ¿qué hacen las mujeres? Bueno, hoy día además hay muchas bomberas. Entonces hemos ido haciendo pequeños guiños que es probable que el público no lo vea, pero que son fundamentales en términos de curaduría, digamos. Y tenemos varios pensados para más adelante. Y ahora estamos también armando un plan del MUBO inclusivo. Que queremos recibir a personas sordas, ciegas, y ya tenemos un plan bien contundente para recibir a personas neurodivergentes. Entonces, nuestra curaduría no ha ido tanto por los objetos, sino por ampliarnos para que no hayan barreras de acceso para nadie, digamos. Que todos puedan disfrutar del MUBO. Eso es como el lema que hemos trabajado últimamente. Y también yo creo que hay en la página web de ustedes, a mí me llama mucho la atención que hay mucho esfuerzo porque esté la mayor cantidad de material disponible, visitas 360, yo ahora estoy metida en el cuartel de lectura 360. Hablemos un poco de ese proyecto porque es muy bonito. Yo le quiero mucho ese proyecto. Mira, partió ese espacio, tú recorrías el museo, bajabas una escalera y había un pasillo y te ibas. Pasillo bastante grande, sin nada, y lo usábamos para hacer las encuestas, para poner unos post-it y no sé qué. Y el 2019 los empezamos a leer las encuestas del público y nos pedían un espacio para niños. Los niños querían vestirse y ser bomberos. Y ahí evaluamos un montón de opciones, pero tampoco queríamos ser Kidzania sin desmerecer Kidzania, sino que tiene otro rol, que es más de juego. Acá había un componente que era salvar vidas, finalmente, entonces tenía que ser algo. Bueno, y ahí se nos ocurrió postular al fondo del libro porque había un ítem de habilitación de biblioteca y hacer este cuartel de lectura donde fuese un espacio que se hablara de prevención a los niños y niñas, que además pudiesen leer y hiciéramos cuentacuentos y en el fondo fomentáramos la lectura. ¿Pero son cuentos de bomberos o son diversos? Del currículum de preescolar. Entonces hay medio ambiente, cómo cuidar el medio ambiente, bueno, de bomberos, de patrimonio, de oficios, están el abecedario, o sea, todo el currículum escolar del Mineduc. Lo leímos y con eso compramos y hoy día tenemos 480 libros. Que también es lindo porque es como está lleno de pisos, entonces tú llegas y sacas libros y lo dejas donde quieres, no es una biblioteca propiamente tal, es un espacio más lúdico. Claro, no hay una bibliotecaria a la que te señora no, es un espacio libre, donde tú además te puedes poner chaqueta de bombero y casco, los niños y las niñas, y está Claxon, que es el corpóreo, el cuerpo de bomberos de Santiago, que enseña a los niños qué hacer en caso de incendio. Me encanta. Entonces sumamos el fomento lector con la prevención. Hermoso. Yo te diría que es el lugar más exitoso del museo. Mira, ay, la cosa sí que tener ojito donde hay que estar.
Sí. Y escuchar. Yo creo que eso también es muy poderoso. Que es a leer. Nosotros hacemos encuestas y todos los años las analizamos. Bueno, o sea, que eso no quedan ahí. A eso me refiero, como ¿Cachai? la escucha de lo que la gente está pidiendo, de los usuarios, etcétera. Sí. Usted vaya al Museo de Bomberos, o sea, es como puede llegar e ir, así de fácil. Esto es abierto, está en Santo Domingo 978, ahí, no sé, pueden hacer hasta la vuelta del Museo Precolombino, así como centro de la ciudad, hay transporte público, hay metro, y de 10 a 18 horas se puede visitar de martes a sábado, de 10 a 18 horas, por supuesto que van colegios, pero si usted quiere ir a curiosear, y decir a ver qué tanto, vaya. Solo hay que ir. Solo hay que ir. Sí. Hemos estado conversando con la directora ejecutiva del Museo de Bomberos. Síganlo en redes sociales, MUVO. María José Lira, gracias por venir. No, gracias a ti, Antonella, estuvo muy entretenido y gracias por apoyar siempre al MUVO. Y aquí estamos cuando tengan cosas que contarnos, acá los recibiremos en Radio UNIAC. Nosotros vamos a la música y ya regresamos.